el campo en donde me he ido desenvolviendo en los últimos años. Y pues bueno, antes, sobre todo, muchísimas gracias por la invitación y pues ahí por ahí traemos algunos comentarios, algunos apuntes para compartir con ustedes y pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Buenas noches, tengan todos ustedes feliz día del psicólogo. Espero que le hayan pasado bien en este día. Bueno, mi nombre es Pierre del Carmen Ayala Zavala, soy psicólogo clínico, tengo una formación desde el campo freudiano, pues ya vengo ejerciendo la profesión desde hace más de 10 años, ¿no? Fui egresado de la licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma del Carmen. He trabajado en diferentes lugares, como por ejemplo el DIF, después dentro de la SEDUC, en un área que se llamaba el área de convivencia escolar, ¿no? Y por último, pues ahorita estoy en 3 escuelas diferentes, uno como docente y otro como atendiendo a niños, ¿no? Y atendiendo a chavos de secundaria y a chavos de preparatoria, ¿no? Entonces, y aparte, pues ejerzo también la clínica particular, ¿no? Con diferentes problemáticas que llegan a la clínica, ¿no? Entonces, hoy estaremos hablando un poquito también de eso. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Leal, soy psicólogo general de licenciatura, cuento con una maestría en psicología clínica y psicoterapia, soy doctorante de psicología y maestrante en psicología del trabajo, soy también docente y pues coincidí con el compañero Pierre en SEDUC, en Convive, pero en la sede de Campeche y otros estudios por ahí. Mucho gusto. Bienvenido, Ángel. Bueno, pues me presento, mi nombre es Eliel Neftalí Arias Sánchez, soy ingeniero en mantenimiento industrial. Actualmente estoy cursando la maestría en psicología del trabajo y gestión del talento humano en el CECIP, que es Centro de Estudio Clínico y de Investigación Psicológica. Y aparte de eso, pues en mis hobbies o trabajo secular soy apicultor. Aparte de ser apicultor, pues me gusta hacer trabajos de innovación y prácticamente que apoye en la parte social. Y pues de mi parte es todo. Un gusto estar en este debate que es muy importante y aparte pues siento que voy a aprender muchas cosas sobre la psicología, que pues tengo cierta noción, pero me gustaría aprender mucho más, claro, ustedes que son más expertos en la parte clínica y en la parte pues más especializada en consulta. Muchas gracias. Bienvenido, Eliel. Gracias. Pues sean todos bienvenidos al debate del día de hoy y me gustaría empezar con este que por ahí surge con el grupo que tengo con Rosa, con Janet y con Pierre, que es más o menos basado en esta popularización de algunos conceptos psicológicos, ¿no? Ahorita que estamos en este asunto de las redes y que de repente el acceso a información, esto que decimos, está solo un clic, hemos notado que hay muchos conceptos que anteriormente no se reconocían tanto y que ahora empiezan como a sonar incluso de modo coloquial. Cosas como cada enfoque psicológico tiene pues sus conceptos y sus categorías, pero seguramente de las más populares son temas de la autoestima, ¿no? Que es como de lo más sonado en la actualidad. Algunos que he escuchado a veces son cuestiones en mecanismos de defensa, ¿no? El concepto mecanismos de defensa. Algunas ideas sobre el denominado complejo de Edipo de que se han popularizado. En alguna medida, alguna vertiente teórica empezó a sacar estos otros términos como el complejo de Electra, ¿no? Entonces, creo que hay algunos conceptos que se están, la concepción que nosotros tenemos es que se están a veces trivializando, ¿no? Pero sí me gustaría que compartiéramos por ahí, y con eso abro la mesa de debate del día de hoy, con qué se han encontrado en sus prácticas profesionales sobre la popularización de estos conceptos.
cómo le han llegado a veces, porque a veces estamos en los entornos escolares, como en el caso de Pierre, Rosa, ¿no? A veces estamos en los entornos clínicos, como en mi caso, o en el área organizacional, que por ahí nos estaba compartiendo Eliel, ¿no? Entonces, ¿con qué se han encontrado y cómo ha sido para ustedes pues, ubicar esta población, perdón, de algunos de estos conceptos? No se me amontonen, no se me amontonen. Bueno, Hay un concepto, Okay. hay un concepto que a mí particularmente, ¿sí se escucha? sí, sí. Excelente. Hay un concepto que yo me lo he topado en la clínica últimamente como una inquietud bastante fuerte de los pacientes, y es el concepto de esta personalidad narcisista. Vaya, a partir de este concepto, como muchos otros que estos que mencionas, tomados a partir del lugar complejo de la psicología, se agarran y se destacan ciertos rasgos particulares que, vaya, es muy, muy interesante el efecto que tienen, porque el efecto que me ha tocado a mí observar es una tremenda angustia. Vaya, pareciese que en vez de poder deconstruir los tratos, los objetivos, las intenciones, las formas de vínculo, uno quisiera agarrar un rasgo de una persona a partir de esos diagnósticos o de esas formas triviales de agarrar los conceptos, agarrar el rasgo de una persona, encasillarlo y a partir de ahí a obtener ciertas decisiones de vida. En el contexto en donde yo me lo he topado es en el contexto de pareja. Y entonces hay muchos elementos que se me han hecho bastante interesante de cómo se desarrolla el trabajo a partir de esas angustias de que si eso no es narcisista, y uno dice, pero es que, ¿qué quieres saber con el concepto? Es interesante porque hasta algunas personas pareciese que lo equiparan con, psicóticos o con cosas que están de plano en otro lado diametralmente. Me es muy interesante, aunado con esto, se me apareció, porque en los dos casos se presentan, como también ciertos rasgos lo observo con algo muy, muy particular, con la manipulación. Empiezan a ver algún rasgo para llevar de la persona hacia su propio deseo, hacia su propia perspectiva. Y estas ideas, estos conceptos preformados, popularizados por las redes sociales, deformados, hace también que es, agarrando el ejemplo de la manipulación, es muy, muy interesante, porque uno va poniendo en contexto cómo, pues, cómo desde incluso hasta bien pequeños los niños son hábiles también para ir manejando sus actitudes, su lenguaje, para ir generando también ciertas expectativas o para ir manejando, por así decir, la realidad o los vínculos hacia el propio interés. Pero desde cuándo también un rasgo como este puede ser malinterpretado como un rasgo narcisista, o cómo hacen las personas para deconstruir estos conceptos y no agarrarlos como un todo para echárselos encima a los demás a partir de simplificaciones y de reducciones del campo, y cómo también los conceptos que están hechos para pensar, pues a veces bajo estas perspectivas pueden utilizarse pues para cerrar el pensamiento. Eso no es corro o no corro, pero y la complejidad de los vínculos, de lo humano, es lo que se queda siempre de lado, tratando pues ahora sí, como siempre, de saltarnos el sufrimiento sin la reflexión pertinente, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que traigo ahorita para abrir el debate. Cedo la palabra y pues pensemos en más cosas que nos puedan comentar. Rosa, por ahí levantaste la mano. Siguiendo ese comentario sobre la cuestión de lo narcisista, esto que te trae a colación Janet,
recordaba precisamente algunas ocasiones en las que me ha pasado en el consultorio o cualquier persona que pregunta, no, pero en esta cuestión de eso, no, narcisista. Eh, y yo lo he pensado porque sí hay una cuestión que digo, ¿cuál es la intención, no? ¿Cuál es la intención de querer saber? Y este punto que maneja Janet, no lo había pensado tal cual de si salgo o no corriendo, sino yo lo que he pensado un poquito es, bueno, si yo le digo a esa persona si es o no narcisista, independientemente que no lo sé en ese momento, porque ni conozco a quién me está hablando y no es como tal mi paciente, curiosamente siempre es alguien que te describe al supuesto narcisista, ¿no? Y mi cuestionamiento es, en ocasiones podrá ser esa una forma de no cuestionarse la propia forma de relacionarse con esa persona o inclusive más allá de los vínculos, ¿para qué le sirve a esa persona saber? O sea, siento que a veces también es esa forma como de desresponsabilizarse de algún tipo de relación o vínculo en esa relación amorosa, inclusive hasta de amistad. En esto que mencionan mucho, porque me ha pasado curiosamente en amigos, abuso de confianza. Es que es muy narcisista. Es que, y siempre hago a un ladito eso, pero me quedo un poquito con eso. Bueno, ¿para qué es? Es más para no pensar en cuál es la postura, cuál es la implicación, o simple y sencillamente en realidad es una duda auténtica, porque vaya, no lo cierro a que en ocasiones sí también el cuestionamiento de saber con quién te estás vinculando, con quién estás relacionado, también sirve para tomar ciertas decisiones, por supuesto. Pero cuando siempre es, y es por el otro, y es por el otro, y cuál es la estructura del otro, en qué momento es, cómo funciono yo. Entonces, ese es un poquito lo que sí me he preguntado cuando suceden estas cosas, ¿no? Es lo que quiero compartir ahorita. Muchas gracias, Rosita Ángel. No, soy yo, por ahora. Bueno, pues la verdad, muy interesante los dos puntos de vista, las dos partes. Estoy de acuerdo con los dos. Y en parte que acaba de mencionar la compañera Daniela, la psicóloga, sobre el concepto, de hecho la anoté aquí para que no se me olvide, el complejo de inferioridad. Y es en la parte en la cual, como lo que relacionaba la psicóloga Janet y la parte del narcisismo también, y la parte de desde pequeños, cómo se educa a la persona. Siento que en parte, bueno, lo voy a conjetar con la parte de organizacional, que es la parte de psicología del trabajo también. Y pues siempre he tenido el punto de vista de que una organización no solamente es en el trabajo, ¿sí? Eso es una principal, obviamente, en la cual se enfoca más la organización, pero también hay puntos en la cual la organización se presenta, que es la familia, amigos, todo lo que es un conjunto de personas, obviamente, que quieren alcanzar un objetivo en específico. Por ejemplo, la familia, pues subsistir, bienestar, salud, todo lo que conlleva. Pero a veces en la familia, que es una organización, lleva el punto en la que la educación que aquella familia es la que tiene desde un inicio es la que le va a llevar a arraigarse al niño a que tenga ciertas actitudes. Puede ser el complejo de inferioridad en la cual el niño se siente demasiado inferior porque así fue su educación, o porque así lo educaron en el sentido con mano dura, rígido, que no puede opinar, no puede dar sus expresiones a lo que él piensa, que siente, sino que el adulto es el que tiene la razón. Y a veces eso es lo que afecta a las personas, afecta más que nada a los niños, afecta a la juventud, que es lo que hace que se sientan inseguros, y es donde se presenta el complejo de inferioridad. Ahora, también en esa misma educación, o en la parte en la cual siento que se desarrolla también, es la parte narcisista que tocaba la compañera Janet, en la cual a veces la persona, tanto como su educación y tanto como su alrededor y su entorno y su educación que ha tenido personalmente también, su enfoque, resulta a veces tener cierto, en vez de, es como una escala regular,
pero los de complejo de inferioridad están mucho más abajo. Pero los narcisistas están súper arriba, que su ego está demasiado alto, y eso a veces afecta también en el de complejo de inferioridad, afecta lo que es el desarrollo y la confianza para avanzar como persona. Y también en la parte narcisista hay un cierre, hay un punto de cierre de conocimiento, en la cual uno ya no puede desarrollarse mentalmente porque cree que ya lo sabe todo, o porque cree que ya es más que los demás, que ya no necesita aprender más. Pero cuando tú llevas una parte de equilibrio como persona, o como, vamos a decir así, sí, en tu propia persona, sabes que puedes tener, te encuentras en las dos partes, en la parte neutra, en la cual no eres persona con complejo de inferioridad, pero tampoco no eres una persona narcisista. Entonces, teniendo ese rango neutral, tú puedes ir un crecimiento, vamos a decir así, un crecimiento propio, en la cual voy a tomar este enfoque, pues sería sano mantenerse en ese punto. Pero a veces las personas narcisistas jamás se van a reconocer ni a darse cuenta a veces de que están en ese punto, y no puede existir mejor en ellos. Ahora, siento que es más fácil que una persona con complejo de inferioridad a través de sesiones de psicología vaya aumentando, vaya minorando la parte del complejo de inferioridad y vaya superándose poco a poco. Siento que son las partes que pueden afectar en la parte social en estos dos temas y dos puntos. Espero pues que haya sido buena y breve mi explicación. Bueno, no sé si puedo tomar la palabra o alguien más. Bueno, Pierre, adelante. Pierre andaba y después Ángel, por ahí que estaba en fila, esperando. Fíjense que es muy interesante lo que va comentando Liel, Janet y Rosa, ¿no? Porque fíjense nada más, con lo que lo voy a relacionar muchísimo es lo que en su momento me ha llegado mucho a la clínica, pero también lo vi en la vía educativa, ¿no? Este término de autoestima, ¿no? Creo que él explica una parte que creo que es fundamental que lo repensemos, porque a mí la parte que me preocupaba mucho cuando estaba yo en la vía educativa, cuando iba yo a los talleres o las pláticas que daban por allá, siempre la idea era de que cuando se explicaba el tema de la autoestima, siempre se recaía mucho de que siempre se tenía que recuperar la parte buena, la parte bonita, la parte para lo que eres verdaderamente habilidoso, para lo que eres verdaderamente capaz de hacer, ¿no? Y siempre la idea era de que si tú recuperabas o te la creías, ¿no? De qué tan bueno eras en las cosas que hacías como docente, como director, como alguna autoridad educativa, ¿no? Eso garantizaba para las autoridades educativas que elevaras tu propia autoestima. De hecho, recuerdo muchas actividades, muchas dinámicas, muchas técnicas que se usaban en ese momento, y todo quedaba como que se trataba de sentirte lo más fregón, ¿no? Para lo que hacías. Yo soy de la idea de que, por supuesto, es importante que te creas lo que has aprendido, es importante que tengas bien claro el trabajo que estás haciendo, que confíes un poquito o mucho en lo que vas haciendo en tu trabajo, pero yo lo que a veces preocupa mucho cuando agarran el término de autoestima es que pareciera ser que hablar, por ejemplo, de las deficiencias, hablar de las carencias, hablar de las dificultades, hablar, por ejemplo, de las cosas para las cuales no has batallado, ni siquiera te las has preguntado, ni siquiera te has hecho un interrogante sobre lo que estás haciendo en tu práctica, ¿no? Pues indudablemente, pues desde ahí es imposible que uno pueda crecer y que uno pueda en su momento, pueda ver y mirar, ¿no? Puede ver o mirar las cosas que está haciendo en la práctica. Yo recuerdo mucho que había una directora que siempre decía, ¿no? Esa era su frase célebre, ¿no? Que su frase era de que según ella todos los días aprendía,
Y lo interesante, cuando decía ese tipo de frases, yo veía todo lo contrario. Siempre se equivocaba en lo mismo, siempre repetía las mismas dificultades, siempre la regaba en las mismas cosas, ¿no? Entonces pareciera ser que la autoestima se trata, ¿no? Se trata de que te eches muchas porras, ¿no? De que te la crees que eres bueno para todo, cuando de repente ni siquiera te has detenido a pensar qué estás haciendo en la práctica, los efectos que estás produciendo en la práctica, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita que Janet y Rosa y Elias recuperan la parte narcisa, es bien importante que recuperemos esa categoría o ese concepto de narcisismo, porque pues sí es cierto, si leemos a Freud, ¿no? Y lo hemos leído bien en ese sentido, pues Freud lo que va planteando en primer momento, primero no habla de ese narcisismo de la mitología griega, ¿no? No habla de ese narcisismo. Freud habla más de esta parte que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con las dolencias psíquicas, que tiene que ver con cuestiones más de índole de sufrimiento. Pero también dice Freud, en la introducción del narcisismo, que muchas veces cuando a veces uno se topa con algo que no entiende, con algo que es verdaderamente desbordante, cuando de repente uno se topa con cuestiones que uno no comprende qué es lo que le pasa a uno, pues a veces, como dice Freud, ¿no? A veces es importante que se hagan ese tipo de movilizaciones, porque lo que a veces nos toca, o lo que a veces nos mueve, o lo que a veces nos toca por dentro, es una parte o es un aspecto muy subjetivo que tiene que ver con nuestro propio narcisismo, ¿no? Y esa es la parte que a veces creo que cuando no nos, a veces lo que yo veía con los docentes, inclusive en una parte en la clínica, es que a veces no es que uno tenga baja autoestima, lo que pasa es que a veces nos toca o nos mueve aspectos que tienen que ver con nuestro propio narcisismo, pero es un narcisismo, hagan de cuenta que es un narcisismo que a veces es importante que se mueva, es importante que se toque, es importante que eso realmente se cuestione. ¿Para qué? Precisamente para pensar, para reflexionar y sobre todo cómo uno está jugado ante ciertos eventos, ¿no? Que eso es lo que más o menos marca Freud, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué marcaba un poco lo que yo veía en la parte educativa? Porque todos, no, pues somos buenos para todos, sí, pero en la parte docente, ahorita que estoy en la parte más docente, pues voy vislumbrando cada día más lo complicado, ¿no? Lo complicado, como lo dice Piaget, ¿no? Llegar a esta parte de desequilibrio, ¿no? Lo complicado, todo quieren fáciles, no quieren leer, no quieren reflexionar, no se quieren quebrar la cabeza, se ha perdido el esfuerzo de la cultura del esfuerzo. Entonces sí es cierto que hay un narcisismo que parece ser que quede intacto, que no se mueve en ese sentido, ¿no? Entonces, pero fíjense qué interesante, porque si retomamos los conceptos, ¿no? Verdaderamente es de Freud, pues Freud nos va confrontando con cosas muy fuertes, ¿no? Indudablemente, por eso esta categoría de autoestima siempre la pienso más en relación a algo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Pero sí me lo he topado mucho en lo educativo, ¿no? El otro puntito, para ir cerrando un poco esta primera intervención, que me he encontrado también que va junto con la cuestión de la autoestima, que tiene que ver con esta cuestión de las emociones para acá, las emociones para allá, las emociones para adentro, las emociones para no sé qué, pero a veces hay aspectos que no tienen que ver con estrictamente con las emociones, sino tienen que ver con aspectos más con los sentimientos. Por eso dice bien Chung Han, lo dice muy bien, o sea, los sentimientos son narrables, pero las emociones no. O sea, es decir, las emociones son cosas, vaya, son cosas muy inmediatas, son cosas más de índole, hasta lo puedo decir, sí, de índole más rápida. No es que sea mejor, no es que sea peor, no, para nada. Simplemente que sabemos que cuando se trata de cuestiones sentimentales, pues son cuestiones muy, muy profundas para el sujeto, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos yo me he topado con allá en la vía educativa, igual en la clínica llegan con ese discurso, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con la ansiedad, que a veces se confunde con lo que dice la psicóloga Janet, ¿no? A lo mejor ni siquiera es una ansiedad, a veces se confunde que el sujeto está padeciendo una angustia terrible. Fíjense, son tres conceptos
tres conceptos freudianos: angustia, narcisismo, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que son conceptos que hay que recuperar bien, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esa es mi primera intervención. Gracias, Pierre. Bien, Ángel. bueno, yo pienso que es, como hemos estado compartiendo de diferentes perspectivas o enfoques, depende un poco también de precisamente sobre qué perspectiva o enfoque, como, oye, me gustó mucho lo que cada uno dijo, porque pues el narcisismo se encuentra en todas las áreas, por ejemplo, en el educativo, como dice Pierre, todos los niños necesitan en ciertas etapas del desarrollo ser narcisados, pero conforme a la educación, pues ir dándole pautas para que ellos generen estos recursos de autorregulación socioemocional, pero también de toma de conciencia. Eso es de la parte educativa. Lo que comentaban desde el enfoque clínico de las compañeras, la psicóloga Janet y en parte Rosa, me llama la atención esta parte de cómo diferenciamos lo que viene siendo una personalidad, una tendencia, daba pie también lo que puede ser una angustia ante el síntoma. Hay pacientes que si bien a los alumnos a veces leyendo a Freud o a los autores, pues ahora sí, un poco de antaño, dicen, entonces, con nuestra actualidad en contraste, ¿es narcisismo o es vanidad o es, bueno, es un poco de todo? ¿Por qué? Porque el concepto también, como mencionaba Janet, se va deconstruyendo en parte según la época. Entonces, yo aquí lo que sí en la práctica clínica noto mucho o procuro tener cuidado, pues es diferenciar una personalidad narcisista de una tendencia o conducta, que pues no necesariamente implica que sea su estructura así, y lo otro sí en un trastorno, que es lo que, bueno, generalmente aquí con el compañero ingeniero Eliel, pues a veces hablamos de análisis psicosociales o de situaciones laborales o de la maestría precisamente en el trabajo, donde también se encuentran esos prototipos o esos estereotipos de personalidad. Está la compañera narcisista que quiere que la alaben, o el compañero igual, o el tipo de jefe, que se relacionan con los tipos de liderazgo también. Entonces aquí lo que rescato mucho es el enfoque que, bueno, a final de cuentas nos enriquece sobre el concepto, pero que a final de cuentas, pues encontramos en todos lados. Y hoy en día estamos en una sociedad, como bueno, mencionaban, en la que todo quieren fácil. O sea, el mínimo esfuerzo. Ahorita es como, por ejemplo, me pasa un poco en la familia que si trabajas para obtener tus propios resultados, y te quejas tantito, es que en mis tiempos. Pero hay familias en las que están los hijos o los nietos o los sobrinos y pobrecito, mejor te lo doy y esto. Entonces tiene que ver también con esta parte, como decía el compañero Eliel, como con la educación también se va creando un nuevo esquema del narcisismo que hoy en día, bueno, al menos yo considero que no es muy sano. Te agradezco mucho, Ángel. Le agradezco a todos ustedes. Bueno, ahorita yo que los escuchaba me quedaba pensando un poco sobre pues estos diferentes conceptos y categorías, ¿no? Por un lado pensaba en el autoestima, en el ego, en el narcisismo, ¿no? Y de alguna forma también lo asociaba con esto que las pruebas psicométricas y psicológicas nos permiten en relación con los rasgos, ¿no? Entonces, creo que sí hay eh, un punto importante que por aquí rescataba Ángel en relación con los enfoques, ¿no? No solo se trata de cierto enfoque como tal, como el asunto técnico, ¿no? Sino se trata también del enfoque conceptual y teórico que nosotros estamos utilizando para apreciar el fenómeno que cada uno de nosotros observa en los diferentes espacios, ¿no? Entonces, creo que sí es súper importante porque a veces lo que nos pasa como psicólogos es que tendemos a, sí, de eso mismo estamos hablando, ¿no? A ver, no estamos hablando de lo mismo. Cada uno de nosotros tiene ciertas categorías y me parece que es importante como psicólogos darnos el chance de compartirnoslas, primero, ¿no? Y segundo, recibirlas también, porque sí me ha pasado mucho en los contextos de los psicólogos que de repente es a ver, espérate, no, estás diciendo una tontería, eso no es, ¿no? Entonces uno dice, a ver, espérate, antes de que empieces a señalar, a colocar un estigma,
es preferible que escuches a qué el otro le está denominando, en este caso, por ejemplo, el asunto del narcisismo, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, lo que yo voy observando es, Pierre por ahí se enfoca en Freud, Janet empieza a abrir el espacio sobre los rasgos, ¿no? Esta atribución que a veces algunos pacientes, en algunos escenarios, que se puede abrir también en lo educativo, pues se abre un poco sobre el asunto de los rasgos, ¿no? Y creo que sí es súper importante, pues para quienes no son psicólogos y también nos escuchan, hay una diferencia entre esto que decía Ángel, entre un rasgo, ¿no? Una cualidad, una característica, y un modo de funcionar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué queremos adjudicarle a un rasgo, a una conducta, un funcionamiento completo? ¿No? Esto que por ahí Rosa abría sobre, oye, pues cuestiónate, ¿no? O sea, más bien piensa el por qué a forzos, porque eso sí yo me lo he encontrado mucho en el área clínica como tal, y sobre todo se da mucho, al menos en tema de algunos trastornos. Por ejemplo, yo tuve una paciente que me dice, oye, ¿no podrás hacerme pruebas a ver si no hay algo mal en mí, ¿no? Digo, que a ver, espérate, pues, ¿qué piensas tú que hay mal en ti, ¿no? Entonces, ella lo que estaba, por cómo me narra, me estaba buscando un trastorno o un diagnóstico en relación con el trastorno que le permitiera escudarse detrás de eso para decir, es que no soy yo, es el trastorno, ¿no? Y en muchas ocasiones eso es lo que observamos en los espacios de atención, ¿no? Incluso en la parte de la tendencia o del rasgo que se puede observar en cierto perfil cuando valoramos ya para un proceso de evaluación o para un punto de la parte organizacional. A mí me tocaba justo la semana pasada hacer una plática con un grupo de chicos de una empresa, y lo curioso de la evaluación es que el instrumento que aplicó tenía una sensibilidad sobre el tema del abuso, ¿no? El abuso no en el sentido del abuso sexual o abuso directo como de acoso, ¿no? Sino era más bien de recursos para su propio beneficio, ¿no? Entonces era muy curioso cómo el grupo funcionaba de esa forma, ¿no? Entonces la pregunta que de alguna manera a veces se lanzan en estos espacios organizacionales, mi intención en ese caso en la plática es, oigan, ¿por qué funcionan así como grupo, ¿no? ¿Cuál es el punto importante de que ustedes se organicen y se estructuren como grupo operativo de esta forma, ¿no? Entonces, de repente empiezan a darse cuenta que resulta que los más cooperativos son los nuevos, los tres nuevos son los más cooperativos, ¿no? Entonces, de repente se quedan así como que, porque yo les pregunto, ¿qué característica tienen los más cooperativos? Y ellos dicen, Chihuahua, todos son nuevos, ¿no? Entonces, inmediatamente se voltean, ¿y qué nos está pasando para los viejitos, ¿no? De la empresa. Entonces, sobre eso, creo que es muy importante que abramos mejor la especie de, primero, el cuestionamiento ante el otro. ¿Qué estás buscando? ¿No? Con ese generalizar este rasgo, ¿no? Y sobre todo, desde donde nosotros estemos parados en lo individual como profesionistas y nuestro propio enfoque teórico, pues hacerle estas precisiones. Creo que sí es muy importante a las personas que nos consultan, sean en cualquiera de las áreas que nosotros nos desempeñamos, y podamos como hacer esta parte de retroalimentación, de devolución, para que al menos se cuestionen pues lo mínimo, ¿no? Así como que, ay, caray, ¿por qué funcionamos de esta forma o por qué operamos así? ¿No? Creo que para mí eso sería lo más importante. No sé si alguien quiera abrir por ahí algún comentario o en base de esto que estoy diciendo, con base en eso que estoy diciendo, perdón. Ángel. ¿Qué tal? Bueno, me resulta interesante eso que comentas. Bueno, todo lo que estamos hablando es muy interesante, nos abre el panorama en muchos aspectos. Y ahorita que mencionas eso de la funcionalidad, yo, yo en la práctica lo que he notado, y bueno, aquí creo que coincidiremos de alguna manera, es cómo afecta algo desde un rasgo o un síntoma a una persona en las áreas de su vida. A veces hay pacientes que llegan y no van porque a la consulta, porque sienten que ellos tienen un problema, sino porque alguien ya se los refirió. Es aquí donde a veces viene este cuestionamiento. Les digo, ¿para quién está mal?
para usted o para ese otro u otra que te refiere que estás mal. Es que en la familia, en el trabajo o en una sola de las áreas, mis compañeros, mis amigos, el compadre, el vecino, o el señor o señora de la tienda, me refiere esto de mí. Y ya me lo dicen varias personas, entonces yo vengo a saber pues, si realmente estoy mal, dígame. O cuando me corresponde hablar con padres de familia, últimamente tengo este dilema porque en la institución de trabajo pues hay que cuidar mucho lo que es lo que le dices a los padres de familia para evitar juicios de valor. Entonces me ha tocado que hacen comentarios, dígame si estoy mal o dígame si estoy bien. Entonces, a veces es complicado buscar un punto intermedio, sin embargo, busco y le digo, ok, mire, no es que esté mal o esté bien, yo no vengo a juzgar como tal su persona, pero ¿qué tan funcional es esto? ¿O qué tan viable? ¿O cómo ve estos resultados? Entonces, ahorita que me gustó mucho esa palabra clave que mencionaste, Daniela, sobre la funcionalidad. A veces hay personas que realizan prácticas que, pues, si bien para el medio familiar no son aptas o las mejores vistas para el paciente pueden ser funcionales, como cuando le enlazamos con el síntoma, que a veces no es factible, dicen algunos alumnos, a veces cuestionan en las materias prácticas, dicen todos los síntomas, cuando están iniciando la licenciatura sobre todo, o la maestría en psicología clínica, todos los síntomas hay que trabajarlos, pues depende. De que todos los síntomas son observables, puede ser que sí, porque depende igual ahora sí del ojo clínico, pero de que tengas que remover algo que tú veas diferente o que varía de sujeto a sujeto, pues no, porque tal vez ese algo es lo que hace funcionar a ese sujeto, que puede que en un contexto específico no sea muy bien visto, pero ese sujeto le hace ser funcional. Como por ejemplo, hace tiempo tuve un paciente que es porque sigue vivo, muy obsesivo en muchas áreas de su vida, desde lo familiar, la pareja, lo laboral. Y precisamente hacía este comentario. Es que mis amigos me dicen que estoy bien, pero tengo una pareja que me dice que soy demasiado obsesivo. Y en el trabajo me va bien porque tenía hasta ese entonces un trabajo pues, que implicaba ordenar archivos, registrar, documentar y todo eso. Entonces, realmente aquí el problema que yo le refería, pues si te es funcional en las áreas de tu vida, pues saca el provecho. Ahora, si no coincide con tu pareja, bueno, ahí tienes que pues generar un acuerdo porque es tu manera de ser. Pues me gustó mucho esa parte que comentaste, Daniela, porque si bien hoy en día también hay psicólogos que en la práctica solo buscan como que, te lo digo por experiencia, y nos dejan una imagen a veces desfavorable de que todo lo que sea diferente hay que trabajarlo, todo lo que sea distinto hay que quitarlo. Y pues sabemos realmente que no es así. Hay que profundizar un poco esa parte. Esa es mi participación. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que estamos platicando ahorita en este hilo de la conversación? Bueno, me quedé pensando también cómo nos íbamos por el lado de estos discursos comunes y me quedé pensando también en cómo afecta el criterio también de muchos colegas dentro de la clínica, vaya, estos conflictos que se dan también con el sobrediagnóstico, a partir también que se da con esta popularización de los conceptos y también, pues, también algunas carencias formativas que en parte son propias del trayecto formativo. Digo, uno no sale de la carrera sabiéndolo todo y tiene que hacer todo un recorrido, es inevitable, pero también, pues también falta de esta pasión de seguir avanzando como el colega, que de repente me dice, bueno, tengo este interés, y voy avanzando, ¿no? Bueno, ahorita se me venía a la mente otro ejemplo de un caso que tuve también, cuya demanda venía también para, quería ya darle un nombre a un malestar que tenía y ese nombre, sin ser psicólogo, pues ya tenía nombre de TDAH, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo desde el enfoque que yo trabajo es, a ver, desde mantener esa desesperación por ponerle nombre, por decir esto soy, para empezar a deconstruir todo lo que subyace en una posible,
en un déficit de atención per se. Porque las personas ven lo fenomenológico, ven lo que, el último eslabón de la cadena. Pero este caso, por ejemplo, a mí ha sido muy interesante, porque uno empieza a descubrir cómo detrás de ese posible trastorno, o como muchas veces se puede pensar, o como se lo han indicado algunos otros profesionales, pues detrás de eso hay un perfeccionismo, mucha ansiedad social, vaya, y uno quisiera que la atención funcionase y sostenida, vaya, sin reflexionar las propias exigencias, sin reflexionar las propias angustias, los propios temores, ¿no? Entonces, pareciese que uno, para no tener estas complicaciones en la atención, es doy derecho y no me paro, ¿no? Y si algo me para es porque tengo un trastorno, porque me está deteniendo. Antes de empezar a analizar o de construir todas esas cosas que pueden movilizar ese vaivén de la atención o de los pensamientos hacia un tema a otro. Y digo, no, con esto no quiero decir que no haya casos que sí sean origen de una estructuración neurológica o de una estructuración psíquica con algunas cuestiones diversas a lo que frecuentemente nos topamos. Pero es muy interesante cómo bajo la etiqueta están un montón de cosas que quedan sin tocar. Y esas pueden seguir andando si uno nada más llega y complace al juicio, al ojo ajeno, ¿no? Y pues bueno, ahí se mezcla el hambre con la necesidad, y también esto con lo que comencé la participación, en donde a veces la formación del psicólogo es algo constante y es algo de estarse hablando de narcisismos, ¿no? De estar exhibiendo el pensamiento, de estar poniéndose en debate, de estar, pues bueno, pues ahora sí que se pueden mezclar varias cosas que hacen de ese problema de la popularización un verdadero problema, porque también pues hay que tomar posiciones para nosotros los profesionales del campo. Aquí me quedo. Pierre, por ahí tenías la mano levantada. Sí, yo me quedaba pensando mucho, ¿no? Inclusive esta palabra de obsesión, ¿no? Me quedaba pensando mucho en esa palabra porque sí recuerdo de un paciente que llegaba con ese diagnóstico, ¿no? Que es un obsesivo compulsivo, ¿no? Y es cierto que muchas veces cuando llegan con ese diagnóstico, ¿no? Pues la idea que se tiene del obsesivo, pues son muchas, ¿no? Y entre esas que son muy meticulosos, o son muy corajudos, o que están obsesionados con cierto tipo de cosas, ¿no? Y a veces, cuando llegan con ese tipo de diagnóstico, ¿no? Creo que lo que me pasaba mucho con este paciente era de que le comentaban mucho a él, ¿no? Que así como que querían, en pocas palabras, ¿no? Querían que dejara de ser tan obsesivo, ¿no? Entonces, me acuerdo de cuando empezamos a trabajar, ¿no? Una de las cosas que empezamos a encontrar, ¿no? Primero así como que empezar a diferenciar, ¿no? Voy a decirle en dos momentos rápido, ¿no? Para no tardarme con ejemplo. Lo primero que empezábamos así como que a diferenciar, ¿no? Era de que primero encontrar qué beneficios, ¿no? Qué beneficios le traía a él en ciertos contextos o en ciertas situaciones, qué beneficios le traía ser obsesivo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en otros contextos, qué dificultades le traía a él como dificultades que lo metían en un estado fuerte de depresión,
¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar con él, al menos lo que yo empezaba así como que a permitirle pensar, ¿no? En ese sentido de que, pues que no toda obsesión tiene que ser algo, pues algo malo, ¿no? Inclusive lo vemos un poco en el área laboral, hay a veces que se necesita cierto tipo de cosas, el trabajador, como la meticulosidad y el ser bien disciplinado en ciertas cosas. Es necesario que a veces el trabajador tenga ese tipo no sé cómo decir, de características de lo obsesivo. Hay otras que, por supuesto, lo meten en un estado de paralización, lo meten en un estado de detenimiento, ¿no? Lo meten en un estado de angustia, ¿no? En ese sentido. Pero es cierto que a veces, inclusive lo vemos en cosas tan bobas, ¿no? En cosas tan bobas de, de que a veces, inclusive cuando uno se molesta o cuando uno se enoja o cuando uno realmente se pone un poquito alterado por alguna situación, ¿no? A veces como se da el contexto, ¿no? En ese sentido, a veces el sujeto enojado queda hasta juzgado, criticado, ¿no? Y bulleado, vamos a decirlo así de alguna manera, ¿no? Y a veces lo que uno no se da cuenta, que a veces hay ciertos enojos, hay ciertas molestias, hay ciertos disgustos también, que aunque parecen así como que uno fuera muy obsesivo o neurótico, pues a veces son reclamos, pues son enojos muy legítimos, ¿no? Pero a veces, inclusive, ese tipo de cosas, a veces los colegas no lo ven, a veces no pueden hacer esa diferencia, ¿no? Hay un muchacho, hay un paciente que le decían que era muy macho, ¿no? Y digo, pues nada que ver con el machismo, ¿no? Simplemente a veces este hombre se enojaba por cosas justas, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso me quedaba yo pensando también en la categoría de la obsesión, porque pues pareciera ser que también la obsesión, neurótico, narcisismo y todas estas categorías que a veces salen, a veces son utilizadas como pues son utilizadas para juzgar al sujeto, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esa es mi intervención hasta ahí. Gracias, Pierre. Rosa. A ver cómo lo trato de aterrizarlo. Es en relación, siguiendo esta lógica que comentaba hace un rato el psicólogo, creo que Ángel, en relación a lo que comentaba el psicólogo Pierre también de la cuestión de la autoestima, retomando un poquito una situación escolar en uno de los lugares donde estoy laborando y retomando una de las últimos textos que estuvimos revisando con el psicoanalista Ramiro de los orígenes del sujeto psíquico. Y precisamente aterrizando esta idea pues los conflictos que nos mete la popularización de algunos conceptos, ¿no? Si bien recuerdo, cuando estábamos revisando lo de Silvia Bleichmar, tenía mucho que ver con esto que comenta el psicólogo Ángel, desde otro contexto, pero un poco relacionado esta parte de todo lo que es necesario desde el nacimiento de cualquier niño para que pueda incorporarse a todo este mundo del amor, del cariño y todo lo que se va conformando a partir de hasta llegar al narcisismo, ¿no? Pero el psicólogo Ángel comentaba esta parte de la importancia de la conciencia, la cuestión de las reglas, esta parte de incluirse en la sociedad, y es ahí donde quiero incluir un pequeño fragmentito de esto, porque no es ni mi paciente como tal. Se me ha complicado mucho porque es un alumno que estrictamente no respeta las reglas, o sea, no hay ley para él, y entonces en algún momento fue como que el malo, ¿no? Hubieron dos sucesos que a mí me dejaron claro que no era el malo, aparte de que se le evaluó, sino que precisamente tenía que ver con esta parte de la autoestima, del narcisismo, y que no iba a haber ninguna incorporación de la regla, o sea, no había castigo de poder humano que lo iba a hacer entrar en corrígete por mala conducta, porque hay algo en él que todavía no está instalado, es todo yo, todo yo. Pero empezaron a suceder cosas muy fuertes en las que yo dije, a ver, tampoco va por ahí, no es el malo del asunto, vaya.
sucede una situación grupal en la que el maestro dice voy a sancionar a todos les voy a quitar puntos porque pues todos están echando relajo. Él va a hablar conmigo así de a trampa porque le dice al maestro que la psicóloga lo hablaba, cosa que era mentira, él solito me fue a buscar. Entonces cuando le digo, ¿qué haces aquí? Ya me comenta y fue lo que yo dije, es rescatable, por eso incluyo a Silvia Bleichmann porque ella habla esta parte de lo grupal. Dice, es que yo comencé a hacer relajo, yo volteé al grupo, todos me siguieron, pero el maestro quiere quitarle punto a todos y no se me hace justo que por mí paguen todos. Entonces quiero que usted hable porfa con el maestro. Le digo, ¿por qué no lo hace usted? Porque no me va a creer, no me va a hacer caso. Y yo así como que, primero fue así de que, entonces, canalla no es, porque si fuese de, pues, amolar a todos, lo hace, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de complicación. Y lo traigo a colación porque de verdad ha sido bien pesado para los maestros y para los compañeros poder incorporarlo, porque sí es un poco torpe, sí es, pues primero yo y cuando ya la regó, ¿cómo le hago? No tiene defensa para poder argumentar, o sea, sí se ha complicado. Pues entonces digo, bueno, ¿qué tan importante es poder ubicar los conceptos y poder decir, bueno, no estamos hablando como tal de una cuestión de que aquí me están diciendo que tiene baja o poca autoestima, no, pero que ese concepto tiene que ver para poder saber que es con esa lógica, que no se va a incorporar las reglas si no se trabaja primero esa parte y después va lo segundo. Sí, no es como que sea el malo, sino hay una dificultad previa, ¿no? Y el otro punto, que igual me parece súper importante con esto que comentaba Pierre en relación a los sentimientos y las emociones, algo que está súper de moda, esta urgencia, porque ya nadie se sienta mal, o por cualquier cosa, no, quítamelo o quítaselo, porque no me gusta escucharlo llorar, porque está muy quejoso, porque habla muy, toda esta cuestión. Tengo una paciente nueva de meses. Por azares del destino coincide en la sala de espera con alguien que ella conoce, que tienen pues relaciones en común, lo desconocía, coincidieron. La siguiente sesión me comenta la persona con la que coincidió, ¿qué le hiciste que me la dejaste diferente? Yo honestamente no supe qué hice ni nada, ¿no? Pero ahorita que escucho a Pierre, recuerdo que tiene que ver con esto. Y creo que también el psicólogo Ángel refería a esto de ver lo malo o vaya, generalizar algunas cosas como malas y pues tú te la tienes que quitar. Y lo que ella me decía muy al inicio es, pero no está mal que yo hable de eso. Pero es que ya lo que pasó, pasó, hay que seguir adelante, pero no está mal que yo siga llorando. Y recuerdo que un poco lo que le devuelvo es, pues si le duele, no, ¿por qué va a dejar de llorar por algo que todavía le duele? Si es a usted, no al otro. Y me acuerdo que se ríe y acto seguido empieza a hablar de algo muy complicado, que era la parte que yo le señalaba porque pasó por una situación muy fuerte y yo le señalaba, me llama mucho la atención que siempre anda muy sonriente, muy bonita y todo. Entonces, esa parte que le digo y me señala eso, pues digo, ahora entiendo qué fue lo que pasó. Pues fue eso. Sí, hija, tienes permiso de hablar de eso fuerte, ¿no? Entonces, en esta urgencia de que todo es sustituible, de que todo es reemplazable, perdón, de que todo hay que cambiar de página y como decía el psicólogo Ángel, ¿no? Ante muchos sucesos en los que de repente nos topamos con tanto como personas que no son psicólogos, pero que de alguna manera tienen algo nocional, los conceptos los conocen y ven videos, pues ahorita está de moda el TikTok, Instagram, todos allá. Más que sentirse con el derecho, creo que sienten la credibilidad de poder utilizarlos. Y yo creo que este tipo de espacio que estamos pues, haciendo ahorita, lo importante es eso, ¿no? Más que leerles la cartilla a alguien de decir que está mal o que está bien, es precisamente ubicar por qué la importancia de poner cada cosa en su lugar. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, de un tiempo para acá, ¿no? Pero ya bastantito tiempo. Hasta para las personas que de alguna manera, entre comillas, se enganchan con esos pseudopsicólogos, les voy a llamar así, también hay una lógica. O sea, siento que hasta para
que está de más enojarse porque los pseudopsicólogos tengan pacientes. O sea, si también el paciente decide por qué ir con este y con el otro no. O sea, ¿cuántos hemos tenido pacientes que al inicio, yo creo, mucho antes de que uno vaya tomando el camino viendo lo que es la clínica, dice, ay, ¿qué le hice? Ya después puede entender uno que no, que ese paciente no fue para trabajar, fue para que le dieran la razón. Y pues en este espacio no es. Entonces, pues va a ir por allá. Creo que la preocupación más de que se proliferen los pseudopsicólogos es ubicar los conceptos y tener claro cuando a nosotros nos lleguen esos pacientes, ¿por qué no queremos intervenir de esa manera, no? O sea, ¿por qué sí implica intervenir pues clínicamente y éticamente así con esos pacientes? Pero no es que todos llegan tampoco con esa lógica, con esa idea de quiero pues que me ubiques, me responsabilices, me concientices o me ayudes, ¿no? Algunos con esto que mencionaba Janet al inicio, ¿no? Pues alguno es, dime qué tiene el otro, pero no me digas qué tengo yo. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir en este punto. Gracias, Rosa. Ángel. Bien. Soy yo. Estamos ocupando el mismo Luego micrófono. voy yo. Luego va él luego sigue su participación. Con Eliel, entonces. Bueno, es muy interesante, la verdad, lo que comenta la compañera Rosa. La verdad, sí. Y he visto mucho en las redes sociales que hay mucha tendencia sobre esto, sobre lo que son, ¿cómo dijo que se llaman? Pseudopsicólogos, perdón. Sí. Entonces, hay personas que no tienen en claro la verdad del el profesionalismo y lo que conlleva ser psicólogo. De mi parte, pues yo soy psicólogo del trabajo, pero intento relacionar y también conocer los conceptos obviamente, a veces me ayuda el psicólogo Ángel a entender esos conceptos, porque también a mí se me dificulta. Y esa parte en la que ella comenta es cierto. Hay veces que las personas llegan a veces a sus sesiones solamente para que le digas lo que ellos quieren escuchar. Porque supuestamente ya lo saben, ya saben los conceptos, ya saben lo que tienen, y es lo que platicaba Janet igual. Se supone que ellos ya piensan qué es lo que tienen, pero en realidad puede ser que sea otra cosa que ni cuenta se han dado de la situación que están pasando o analizar. Pero en eso, yo siento que el profesionalismo del psicólogo, la tarea del psicólogo es eso. Más que nada, prácticamente algunos dicen que el psicólogo solamente te va a sugestionar, te va a acarrear algo que pues tú no es lo que tienes, pero en realidad el trabajo del psicólogo es orientar. El psicólogo, y hay muchos que no entienden esto, que el psicólogo orienta hacia tu mejora, hacia tu mejora. Y en parte lo quiero adentrar también a lo que son las tendencias. Yo considero y pues que últimamente la sociedad en parte tiene, vamos a decir, la sociedad se ha corrompido demasiado. En la parte, en los tiempos en la cual mencionaba Pierre, en los tiempos de Freud, que eran psicólogos ya antaños, ellos analizaban de diferente manera. Ahora en la parte actual hay ciertas afectaciones diferentes sociales que en la cual ya como psicólogo tienes que también tener en cuenta qué es lo que tienes que relacionar conforme al entorno nuevo en la cual tenemos. Y esta parte social es la que pega demasiado, la tendencia que lo que digan los demás, como borreguitos, ahí van, así es cierto, eso es lo que digan, esto es, y pues se entiende, somos seres humanos y los humanos somos seres sociables. Entonces, por esa parte es la que en la sociedad la tendencia acarrea mucho esta parte. Ahora, en la parte que me gustó mucho que comentó Pierre, y también lo quiero relacionar la parte personal de cada uno. Fíjese que hay veces que las personas no se dejan, ¿cómo se llama? Orientar por el psicólogo porque tienen una creencia o porque piensan que la parte laboral en la cual ellos conviven día a día, porque ahora les voy a adentrar en la parte que es los adultos, todos los adultos tienen que ir al trabajo
Y hay veces que uno, yo como psicólogo organizacional y del trabajo lo he visualizado, que a veces los adultos no toman esta parte en cuenta, que el trabajo es ¿cómo les diré? Es un tiempo demasiado que ocupan en sus vidas. La mitad es en su casa, la mitad es en el trabajo, y en ocasiones eso le afecta. Y es lo que comentaba Pierre sobre los puestos a veces. A veces en la parte organizacional no hay un buen líder, no hay unos compañeros, y eso entra en la parte del ambiente laboral en la cual vivimos todos como trabajadores. Vivimos en distintos ambientes laborales, unos buenos, unos mejores, unos demasiado pésimos, pero es por esta parte que también cada uno tiene una diferente forma de pensar y también una diferente influencia hacia la sociedad. Entonces, a veces tomamos esta parte y lo quiero adentrar en la parte que dijo Pierre, que él hablaba sobre los puestos. Y realmente en la psicología del trabajo existen descriptivos de puesto, y también sobre ese descriptivo de puesto hay perfiles específicos. Y sobre la parte de cada una de las personas, imagínense, voy a poner un ejemplo. No puedes poner de un liderazgo a una persona que es ¿me puedes ayudar, psicólogo, con el concepto? Neurótico. Okay. Porque tienes que manejar gente y hay veces que no todos van a pensar como tu forma de ser, con tu forma de trabajar, y en esa parte a veces se le afectan a las personas y no va a poder con ese puesto. O puede ser que sea trabajable, sí pueda, mas sin embargo va a tener algunas dificultades. Y por eso el descriptivo, los perfiles, la importancia de los perfiles de puesto también, del puesto que va a ocupar la persona. Imagínense una persona que está vendiendo un producto en atención al cliente, y un cliente le venga con un reclamo. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a frustrar, se va a enojar, y puede ser que sea impulsiva y hasta tenga choques con el cliente. Entonces, una es pérdida para la organización y otra es pérdida para él mismo. O sea, no está enfocado en ese punto, que a veces tiene que haber una mejora. No quiere decir que no se pueda, todo trabajo se puede, uno se puede adaptar dependiendo del trabajo, dependiendo del puesto, pero también tiene que ver en la persona, también tiene que ver en el enfoque y el perfil de aquella persona que va a ocupar el puesto. Y pues, bueno, de mi parte sería todo para que también participen los demás. Okay. Intento estar en todas las áreas, parte que yo conozco y en la parte de ustedes también. Es un poco difícil para relacionarlo, pero espero que sea entendible. Esa es mi participación. Gracias, Eliel. Gracias, Eliel. Ángel. Ok, bueno, Muy entendible. me gustó mucho escuchar la perspectiva de todos. Me quedé encantado, Rosa, cómo recapitulaste y recapitulaste lo que hemos ido mencionando. Y sí, o sea, esta parte en la que yo mencionaba lo vivo. Soy titular del área de psicología en la estancia del ISSSTE. Entonces, pues, quienes creo que todos aquí en algún momento hemos trabajado con niños, lo vemos en esto que mencionaba del narcisismo. Hoy en día, si bien es necesario en ciertas etapas, como yo decía, creo que vivimos bueno, siempre hemos vivido en excesos, pero ahora pienso o noto que es muy marcado el exceso del narcisismo o en los estilos de crianza, o tiende a ser inadecuado con esta parte y lo veo a diario, padres de familia, que bueno, todo es al niño, porque trato de compensar a lo mejor que no puedo darle a lo mejor los lujos grandes que me gustaría, ¿no? Que yo, pues frustradamente no tuve, pero le trato de dar todo al niño. No le digo que no le pongo límites, es porque lo quiero, porque no quiero que se traume, no, y no sé a ustedes, pero yo lo he escuchado hasta la consulta. O sea, no le digo que no al niño porque no lo quiero traumar, porque eso es agresión. Últimamente, tomando el punto que comentábamos con Daniela también de los pseudopsicólogos y con Rosa, o sea, me he encontrado ahorita con un concepto de que poner límites es violencia. Y yo sí
¿no? O sea, eso no es violencia. O sea, apagarle al niño la televisión cuando lleva 3 horas viendo televisión, eso no es violencia. Eso es regulación y es crianza también, es adecuarse. Si no, por ejemplo, que si el niño quiere agua y tú le dices, ¿sabes qué? Agarra tu jarrita o tu vaso, estás incumpliendo como figura parental. No, estás enseñando hábitos de independencia, autonomía y tolerancia a la frustración. Entonces, me gustó mucho esta parte en la que, bueno, hacemos como una remembranza, una reflexión de lo que vivimos hoy en día. Y sí, o sea, nos pasa. Y parece nada, pero esto sin darnos cuenta, y digo sin darnos cuenta a quienes no son conocedores a lo mejor del impacto que tienen estas acciones, pues llevan a lo que son los fenómenos actuales, ciertas estructuras de personalidad o tendencias no saludables, no, sin entrar tanto a la patología, no saludables o no favorecedoras para el desarrollo. En el trabajo y en el consultorio me encuentro, a veces le comparto al ingeniero, al compañero, y a veces, aunque estamos aquí, a veces dice, se me hace raro o en serio, como que, ¿cómo van a pasar estas cosas? Pero sí llegan, como decían hace rato, los diagnósticos, esta búsqueda de ponerle nombre a un conjunto de características. A veces me toca en el trabajo, y trataré de ser un poco cuidadoso con lo que digo, obviamente, por cuestiones institucionales, pero a veces, por ejemplo, requiero poner un nombre para canalizar a un niño o referirlo para que reciba una atención externa. Entonces, me decían en una ocasión unos padres de familia, pero ¿por qué le pone esto? Es que yo necesito, por norma, por reglamento, poner un nombre. Yo no puedo, o sea, no, institucionalmente, no me lo validan. Sin embargo, cuando yo les explico eso a los padres, puede ser una probabilidad, para eso le estoy canalizando. Yo puedo tener una impresión diagnóstica aquí dentro de la institución, pero otra opinión, a lo mejor de otro colega o un especialista externo, ya más de la parte médica, o puede corroborarlo o como puede descartarlos y darnos con profundidad un mejor diagnóstico para darle la mejor atención al niño o a la niña. Sin embargo, me ha tocado tanto que sí coinciden con lo que yo emito, como otros que no. Y me dicen, me dijeron que es conductual. Bueno, si es conductual, tiene que ver con el estilo de crianza. Y aquí es donde retomo esta parte de la práctica de los estilos parentales que hay hoy en día, esto de no sé cómo lo vean ustedes, pero al menos a mí sí me ha resultado un poco chocante esto de la psicología positiva, porque lo veo más como una pseudopsicología. Con esto, de aquí viene esto que les acabo de comentar, de que no le apagues la televisión o no le quites el celular al niño porque lo vas a traumar, o oye, dale agua al niño, dale de comer porque pues vas a fallar como figura parental, y pues no. O sea, son cosas de este tipo. Y enlazando lo que decía para ir puntualizando mi participación en lo del compañero Pierre con el compañero Eliel, sí, en la parte clínica a veces en el trabajo también yo pienso que es muy importante, porque si bien los psicólogos del trabajo, bueno, también soy maestrante de psicología del trabajo, pues está este conocimiento del recurso, la gestión del talento humano, pero pues a veces, como decimos, las personalidades se van ajustando también a los tipos de perfiles y de puestos que hay. Y entre más coincidan, pues más se favorece el servicio o la atención de la organización. Sin embargo, hoy en día pasa, y creo que no sé ustedes, pero yo lo puedo decir por experiencia también, a veces hay tipos de personalidad que son complicadas para el puesto. Por ejemplo, que implican a lo mejor docentes que a lo mejor no tienen esa paciencia con niños y están ahí porque, y me lo han dicho en la consulta, es que se gana bien, entre comillas, y me dicen que soy bueno enseñando, pero bueno, a lo mejor se gana bien y eres bueno enseñando, pero no te das cuenta que a lo mejor te falta un poco de tacto con los niños o con los muchachos, o a lo mejor te obsesionas tanto con el trabajo que descuidas tu vida personal. Y son esos detalles importantes que a veces en las empresas y las organizaciones, pues ya sabemos, entre más produzcas y les aportes, te pongas la camiseta, mejor. Pero ¿qué pasa cuando la persona pues necesita ahora sí esta orientación, como decía el compañero, o esta pauta para mejorar su calidad de vida? Me ha pasado con compañeros docentes
que, ok, se emocionan mucho y de verdad viven más en la escuela trabajando que en sus casas, de verdad. Y llega un punto en que me pasó hace años con una compañera, cuando le acortan las horas de trabajo, pues ya le toca decir adiós a la universidad durante un periodo, entra en un estado depresivo. Y cuando yo hablaba con esta compañera, me decía, es que mi vida es el trabajo, mi vida es la escuela. Yo le decía, sí, pero recuerda que tienes familia, recuerda que tienes amigos, hay otras cosas también. Es que no, porque en los últimos años mi vida ha sido la escuela. Entonces, claro que a la institución, pues muchas veces esta parte, pues no es muy visible, pero es importante por la persona, pero como dice Pierre, esto a final de cuentas genera una angustia y una serie de eventos, de situaciones que van afectando al sujeto. Y así como sucede eso, está la otra parte, la carga laboral cuando, bueno, en la parte organizacional, pues se ven los procesos administrativos, las gestiones, los derechos por otra parte, pero clínicamente también las cargas laborales y el ambiente de trabajo, como decía el compañero Aliel, influyen e impactan para que una persona pueda presentar ciertos síntomas o si no bien características, diríamos la cultura organizacional. Y bueno, aquí esta parte. Muchas gracias, Rosa. Janet y Pierre. Gracias, gracias, Ángel. Me quedaba pensando yo en varias cosas. Hablábamos un poco sobre esta popularización de algunos conceptos. Ahorita rescataban no solo en temas de personalidad, sino en temas de diagnóstico, en temas de estilos de crianza, conceptos como el trauma, violencia y agresión que de repente se empiezan a equiparar. Pero otro de los desafíos que también yo he notado en la práctica psicológica es el asunto de la institucionalización, ¿no? Ahora sí que la palabra por ahí se me trabó un poco, pero sí es muy complicado de repente para algunos compañeros que están dentro de las instituciones, sea en escuelas, sea en esta parte de empresas, ¿no? A mí me tocó trabajar no solo en escuelas, también estuve en fiscalía, en la unidad de atención a víctimas de delito. Entonces, de repente todo este asunto que está dentro de este encuadre, que tiene cierta normativa, va como permeando sobre la misma labor del psicólogo. Entonces, creo que sí ahí sí es un punto muy, muy importante si uno se mimetiza con la institución o uno empieza a tomar esta postura un tanto diferente, ¿no? Porque creo que sí nos toca, le digo yo a veces, echarnos un round para defender lo que nosotros vamos argumentando. Y esto que por ahí comentaba Janet, es muy importante la parte formativa del psicólogo como tal, para que entonces pueda hacer valer los dichos que él está exponiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy en el área privada ahorita, desde hace 4 años. No tengo broncas institucionales. Sin embargo, sí, cuando trabajé en estos espacios, sí me topaba con estos asuntos, de repente, pues echarse un round con algunas grandes jerarquías y defender, pues obviamente, lo que uno va visualizando. Una de las cosas que sí es muy, muy fuerte es explicar el asunto de esto sobre diagnósticos, ¿no? Entonces, creo que sí, de repente cuando los escuchaba todos y oía también a Rosa, pensaba, pues sí, es como si hubiera una listita, incluso hay muchas páginas en internet donde tú escribes, puedes imprimir la listita o a veces pueden contestar tus preguntitas y te sale el diagnóstico que tú tienes, ¿no? Y yo decía, no, hombre, pues de embalde toda la parte formativa y todo el estarle macheteando y todo esto como para que de repente venga y de buenas a primeras con los ojos cerrados diga, se trata de autismo, ¿no? De una lista de este checklist de, que en el fondo son la app de diagnósticos, dice, sí, o sea, de repente sí son como estas pequeñas cositas que le vas picando. Un diagnóstico en psicología es diferente al diagnóstico médico, ¿no? Es diferente al diagnóstico también que estamos como muy acostumbrados a que nos den en algunas áreas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con esto que comentaban también Eliel y Ángel sobre esta parte de construirlo de manera integral, o sea, no es un sujeto aislado en una esquinita, en una casa, sino es un sujeto inserto en la parte social, en la dinámica familiar, en la dinámica y que en diferentes momentos estos sistemas pues, de alguna manera influyen sobre las cosas que él va elaborando, tejiendo, los recursos que va encontrando también en estos espacios. Entonces, creo que sí es
muy importante esto que yo decía sobre la parte formativa del psicólogo. Ahí les digo aguas a los pacientes, no se dejen engañar por el asunto de la especialización. Digo, la especialización no es mala, esto que nosotros hacemos sobre diplomados, sobre maestrías, sobre doctorados, o sea que al final está esta intención de estar en movimiento, de estar en procesos de construcción, pero creo que también es muy importante que de repente equiparan algunos, ¿no? Como tiene doctorado, pues ha de ser mejor que el que tiene licenciatura, y uno dice, espérate, tampoco se trata de esto, es parte también del asunto de la parte formativa, en ocasiones se da, no solo ir con el grado, sino lo que este grado le ha permitido construir y relaborar a este especialista. Entonces, creo que sí es como muy importante el tema de pues los grados de especialización que sí nos ha tocado a nosotros ver a muchos compañeros que de repente yo les digo, sin querer faltarle al respeto a nadie, ¿no? Pero de repente nos llenamos de pedigrí y pues en ocasiones cuando se trata ahora sí que entrar al área del ejercicio práctico, eso pues nos ponemos con Sansón a las patadas, porque pues básicamente todo el papel, incluso hasta, les digo, me da la impresión de que los enrollan y vámonos para la basura, pues porque no pueden plantear en la parte práctica, pues en el propio ejercicio que se están desarrollando. Entonces creo que eso sí es súper importante, y el tema de las instituciones, y que sí nos ha tocado. Yo me acuerdo que cuando empieza todo este discurso, digo, de la diversidad de género, que es muy respetable, ¿no? Pero de repente yo estoy en un grupo con 8 psicólogos, y de repente para mí era muy complicado porque es que no le pongas así, ¿no? Ponle arroba, o no le pongas esto. Y yo decía, a ver, híjole, o sea, si lo hago, malo, si no lo hago, malo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, espérense, o sea, se trata mucho de ir explicando, por ejemplo, por qué para algunas personas en su ejercicio profesional no es que no lo validen, no lo acepten, no lo reconozcan, sino la razón por la cual a lo mejor uno no lo emplea, que esto que decíamos, tomar postura. Y sobre eso, pues, ir de aquí para adelante sobre los argumentos que uno va planteando, y ese sería como la reflexión que les comparto a los compañeros, no nada más a ustedes, sino en general a otros compañeros psicólogos que están en el área institucional. Cuestiónense, o sea, si esto es algo que ustedes han construido, han consolidado y lo creen como un argumento válido, defiendan la postura que ustedes están implementando. Esto que decía Rosa, ¿no? Pues no, a ver, espérate, el niño no solo se trata de que rompa reglas o no, ¿no? O sea, sí tiene cosas instauradas, pero hay otras cosas que son importantes a trabajar todavía con el niño, pero no es un caso perdido, como decimos por ahí, ¿no? Entonces, ya tiene el futuro determinado para convertirse en un futuro delincuente, pues no, creo que sí hay cosas que son muy específicas, que se trata mucho de esta pericia clínica, y de ahorita con lo que comentaban el asunto de las redes, sino en general, o sea, tenemos una especie como de aberración a la diferencia. Yo digo, a ver, aguanta tantito, o sea, no pasa nada si el otro piensa y habita el mundo de un modo diferente que tú, permítete escucharlo. Hay cosas que el otro puede contagiarse de su visión y su perspectiva que pueden ser sumamente enriquecedoras. Y esto es no solo en la parte como psicólogos como tal, sino también hasta de nuestros propios pacientes, ¿no? Una de mis compañeras compartía que estaba atendiendo a un chico con obesidad, ¿no? Entonces ella de repente le estaba haciendo intervención y se cacha de decir, caray, o sea, lo estoy haciendo, llevándolo como a que entienda que estar delgado es lo mejor. Y ella decía, ¿por qué estar delgado es lo mejor? O sea, ¿yo de dónde me saqué eso? Entonces, la capacidad de detenerse y de cuestionarse a veces algunas cosas, como psicólogos también se nos escapan. Creo que eso para mí es súper rico, esto que nos decía Eliel. Híjole, yo no sé, yo estoy más metida en el área laboral, hay algunas cosas sobre las cuales yo tengo limitantes, pero lo que yo agradezco profundamente es la decisión ahora sí que de comentar y decir, bueno, tengo esta limitante, ayúdenme ustedes, ¿no? Vamos a construir, a elaborar y a hacer algo con esto que es diferente, y a lo mejor eso va enriqueciendo también mi propio ejercicio profesional, y por ahí de hacer cierre para el día de hoy del debate. Y me gustaría que por ahí estuvo permeado el asunto de los desafíos que cada uno de ustedes ha experimentado en el área profesional. Ya no lo abrí como una pregunta porque se compartieron en pedacitos, en viñetas,
Entonces, me gustaría que argumentaran o comentaran algo del cierre de todo esto que hemos estado platicando como argumento final. Bueno, como argumento final y siguiendo a lo que nos comentabas, Daniela, pues también me hiciste pensar en esta popularización no nada más de los síntomas y de los rasgos y de los diagnósticos, sino de las especializaciones. Es muy interesante cómo me he topado muchas personas diciéndome, no, sí, pero mejor voy a ir con un tanatólogo porque es un especialista. Y yo así de que, pues, ay, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que una tanatología es un diplomado? Y en lo que me ha tocado, porque me ha tocado investigar en esos temas, pues a veces ni siquiera la licenciatura piden. También me ha tocado ver, por ejemplo, sexólogos, también en donde empiezan a abordar cuestiones de salud mental. Y uno dice, a ver, ¿en dónde, en dónde? Pero pues también por el nombre de sexología, pues yo tengo ansiedad en el sexo, entonces pues ahí ya corto todo lo demás, pues voy con mi especialista, y los especialistas también tienen pocas nociones de sus alcances. O sus derivaciones también van en un sentido muy, muy superficial. Tuve unas cuantas sesiones, ¿se alivió? Ah, bueno, no se alivió, vamos al psiquiatra, al medicamento, ¿no? Entonces uno también dice de que bueno, pero me hiciste pensar en ese sentido, y pues es la participación con la que quisiera cerrar, también la popularización no nada más de estos rasgos, sino también de nombres en sentido profesional que se pueden malentender porque no saben bien epistemológicamente su contexto y su pertinencia. Gracias, Janet. ¿Quién más? Pierre. Bueno, yo nada más cierro con esto, siguiendo un poquito la lógica que plantea Janet y lo que vas planteando tú también, psicóloga Dani, es que aunque quieran o no, ¿no? Algunos especialistas, como los que menciona Janet, sigue cobrando importancia y sigue siendo muy vigente la cuestión de la formación, ¿no? Yo creo que cuando yo he tenido la oportunidad de hablarles o mencionarles la importancia de la formación, a veces los psicólogos confunden formación con preparación y con capacitación, ¿no? Y siempre lo llevan hacia esos dos niveles. Y siempre les intento explicar que la formación, digo, no lo pongo como números, pero siempre les digo, bueno, la formación implica pues, mucha lectura, ¿no? Leer bastante, ¿no? Establecer una relación, primeramente de placentera con la lectura, ¿no? Realmente meterte a leer profundamente todo lo que implica la formación que elegiste, ¿no? Y por el otro lado, que es la parte central también, antes yo lo veía como un tipo requisito, pero pues no, ya no suena como un tipo requisito, sino suena más como fundamental que el psicólogo también pueda en algún momento analizarse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo recuerdo que le decía a algunos de mis alumnos, ¿no? El primer paciente que se tiene que atender no es el que llega, sino es uno mismo, ¿no? Porque siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo de que si el paciente se asusta, digo, si el psicólogo se asusta o se espanta o se perturba o algo pasa con el psicólogo que está escuchando el discurso del paciente, siempre les pregunto, ¿quién es el primero que tiene que analizar sus miedos? Pues el propio psicólogo, ¿no? Entonces, la formación implica también esas dos modalidades, ¿no? Realmente meterse a leer profundamente lecturas, pero lecturas que también permitan pensar, permitan cuestionarse, ¿no? Y por supuesto que el análisis que uno también va
va ejerciendo sobre sí mismo, pues es la pauta para poder permitirse construirle esto que llamamos escucha, ¿no? Que eso es un poco mucho a veces que le pedimos a las otras formaciones, porque de repente cuando escucho humanistas, existencialista o escucho cognitivo-conductual, allá aquí el psicólogo Ángel conoce, voy a hacer un poquito, voy a abusar un poco de la palabra, pero conocimos a una psicóloga Peggy, ¿no? O sea, ¿por qué le pusimos la psicóloga Peggy? Porque viene cargando con algo infantil y esa parte infantil que nunca pudo resolver, cada rato lo sacaba con los padres, con los niños, con los maestros y a todo mundo llevaba su parte infantil no resuelta. Por eso le pusimos la psicóloga Peggy, porque tiene un episodio muy fuerte donde le dicen que está gorda, ¿no? Y se quedó con esa imagen, ¿no? Y a todo mundo le contaba la historia que ella le pasó cuando estaba de niña. Digo, cuando uno se la pasa contando ciertas vivencias, pues queda muy clarito que esas vivencias no han pasado a experiencias, ¿no? En ese sentido. Por eso es la importancia, ¿no? La importancia de que el psicólogo se analice en ese sentido también, ¿no? Precisamente si logramos formarnos bien en ese sentido, pues estos conceptos que empiezan a aparecer como muy popularizados, ¿no? En ese sentido, vamos a poder darle una definición, vamos a poder darle un giro totalmente diferente, ¿no? Pero esta idea del trauma, inclusive yo lo he escuchado mucho también, no tienen ni idea de lo que hablan cuando hablan del trauma, ¿no? Pero ellos lo mencionan, ellos lo dicen, ellos lo ponen acá afuera. Y esto que en su momento he platicado con la psicóloga Dani también, ¿no? Hasta lo dicen y se sienten seguros de lo que están diciendo, ¿no? Se sienten hasta seguros y cómodos y están convencidos que están hablando de una buena concepción del trauma, ¿no? Cuando de repente el trauma, digo, si uno ha leído verdaderamente lo que implica el trauma como tal, ¿no? Pues indudablemente uno sabe que hay una paralización fuerte, ¿no? Hablando del trauma, ¿no? Entonces, sí creo y sigo insistiendo, ¿no? De que la importancia de la formación del psicólogo, ¿no? Esta parte formativa, ¿no? Que a veces lo confunden con capacitación, con talleres, con cursos, con diplomados, y no pueden ni entender a qué nos referimos cuando hablamos de formación. Por eso es bien importante también a veces irles transmitiendo, ¿no? Por vía del trabajo propio, ¿no? Lo que implica formarse, ¿no? En ese sentido. Bueno, esa es mi participación. Gracias, Pierre. ¿Quién quiere seguir después para su argumento de cierre? Creo que iré yo. Pues esta parte en la que comenta Pierre, y sí es lo que quiero tocar como defensa, vamos a decir así, argumento, es la parte de la formación. Realmente sí, el enfoque que toma el psicólogo Pierre es cierto. La formación no solamente es un perfil, un título o alinearse hacia un perfil, no, sino que también tiene que ver con la parte de la crianza. Y esta parte es la que siento que es el, vamos a decir, el talón de Aquiles que afecta todo lo que es la psicología, porque en la crianza puede ser desde el principio al niño o al niño, hoy sí al humano, que desde que comienza, qué es lo que le van dando de educación, qué es lo que le van implementando, qué es lo que les van dando a conocer, es lo que te lleva a tener ciertas características también de cómo pensar y más que nada de las creencias que vas a tener. Ahora, en la parte organizacional en la cual a veces la experiencia me he enfocado y he analizado y he visto la experiencia que en parte como trabajadores, como compañeros, como jefes, como llámese todo ser humano que trabaje en cualquier tipo de institución, ya sea trabajo
institucional de gobierno, o ya sea, ¿cómo se podría decir? Sector público y privado, así es. A veces el enfoque y la creencia que uno tiene se normalizan a costumbres, y a veces esa parte es la que afecta. Tengo la experiencia de que a veces existen trabajadores que ya no buscan una mejora, tanto adentrándome en esa parte que comenta Pierre también, en ir mejorando en la formación. Ya no quieren ir, aún como trabajador, aún como persona, ya no se quieren ir formando, quieren estar en un lapso, en una burbuja en la cual se sintieron en un lapso de confort. Y eso lo he visto en el trabajo demasiado. Cuando una persona llega a un lapso de confort, ya no quiere ver una mejora, ya no quiere haber esfuerzo, ya no quiere haber superación, ya no quiere nada, se queda en ese lapso en la cual se acostumbró, en la cual se sintió un confort. Si llegan cambios, como ahorita lo he visto actualmente, los cambios de gobierno y todas las administraciones, la manera de administrar, vamos a decir así, de manera nacional, han sido diferentes. Entonces, los que vivieron la parte anterior de cómo se trabaja en otros sexenios, en otros gobiernos, prácticamente hablando de la parte pública, se quedan con ese confort en la cual tenían. Entonces, la parte de las creencias, donde ahí en ese momento estaban mejor, en este momento nos están exigiendo mucho, hay veces que eso es lo que acarrea que no haya una mejora y que altere toda la parte de la psicología, y es lo que quiero vincular con lo que es la parte de nuestra propia vida personal. El trabajo nos va afectando de decir, bueno, ya no estoy en ese mismo confort y ya no me está gustando trabajar. Se van, aparte que están estresados en el trabajo, se van a su casa con ese mismo estrés, y todo eso lo descargan en su familia, y todo eso lo descargan en su propia persona, y viven en una frustración constante. Entonces siento que la parte de lo que afecta más que nada a la psicología, en la parte laboral, social y prácticamente de la persona, es eso, tener la creencia tanto de lo que ya pasó, de lo que estás viviendo y lo que viene, lo que está a futuro. Y es esa parte que a veces tenemos que analizar como personas, o se tiene que analizar para que vaya una mejor y te vayas prácticamente adaptando. Y esta parte social también de las tendencias. Bueno, ustedes como psicólogos, hay que orientar al paciente a que se vaya adaptando. Hay cosas extremas en la cual, pues en cierta parte discrepo con la psicóloga Daniela, que pues sí, hay que entender la parte de lo que las tendencias que van teniendo, y esta parte del género. Fíjense que hay algo que a mí, en lo personal, me parece un poco exagerado al actual. Es como que si fue un chispazo de un día para otro, de ver personas, y lo respeto con todo, pero a mí como yo como no soy psicólogo especializado, no lo tomo tan rápido así de aceptar, hay personas que son transespecie ahora, que hay personas que se creen caballo, hay personas que se creen perro. Sí, es cierto. O sea, ¿cómo puedes tú congeniar con ese tipo de pensamiento? No quiere decir que está mal. Cada quien, hoy sí diría en la parte de un sabio, el respeto al derecho ajeno es la paz. En el trabajo, en lo que sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y respetar también esos puntos de vista, pues cada quien se autopercibe como puede. Pero siento que esa parte, la parte social, nos ha afectado mucho, y ha afectado mucho la psicología, y más que nada las creencias y lo que tú crees en tu entorno actual y futuro. Es lo que va afectando más que nada la psicología, y todo eso se arraiga a eso, sea desde el principio, sea en lo futuro que va por venir, sea en el trabajo, sea en lo laboral, sea con los pacientes, sea con el orientar a la persona, no solamente a una mejora de algún trastorno que tenga, sino que ahora mantener esa parte de irse actualizando junto con la sociedad. Hay que ser adaptativos. ¿Qué hubiera, a mi pensar, qué hubieran pensado en ese tiempo los filósofos estoicos o los filósofos griegos, o además hasta Freud? ¿Qué hubiera pensado si hubiera que alguien hubiera llegado con ese trastorno de transespecie?
o esa fijación hacia él mismo de persona con otras especies. Probablemente en ese tiempo hubiera dicho, oye, ¿qué está pasando con esta persona? Esta persona definitivamente no está bien. Hay que hacerle un análisis demasiado profundo porque no es algo normal. Pero conforme va pasando el tiempo, la costumbre, la adaptación y conforme a la creencia y prácticamente más que nada la adaptación de la sociedad nos va cargando a veces a tener que aceptar ciertos límites que, bueno, yo no quiero decir que todos, para mí es muy difícil de aceptar de un día para otro. Y muchas personas también así lo ven, más que no lo dicen por respeto. Y en la parte, pues yo respetuosamente, sí, respeto, cada quien se percibe como puede o como quiere o como a su mente lo da, porque es respetable para todo tipo de pensamiento, pero para mí es muy momentáneo conforme a la actualización. Entonces, yo pienso que sí, la parte de la creencia y la formación es la que está afectando más que nada a la psicología. Con esto quiero cerrar. Rosa, por ahí levantaste la mano. Sí, estaba dudando si comentar la idea aquí, pero con lo que escucho del psicólogo Eliel, digo, sí la quiero comentar. Y hago la propuesta antes de comentar mi argumentación. Me gustaría, es una propuesta, es una idea, que se repitiera este espacio de debate, pero me gustaría que se propusieran algunos, no importa si es en los conceptos de esta cuestión de la popularización o algunos temas en particular, para que tuviéramos como que un poquito más, no dirigidos, pero sí más pertinentes en el propio tema sin desviarnos tanto. Cada quien desde el lugar donde lo trabaja. ¿Por qué lo pienso así? Porque me parece válido el comentario que hace el psicólogo Eliel en el aspecto de que es muy honesto. A mí, o sea, no estoy en contra, simplemente a mí me cuesta asimilarlo por esto y esto, y no estoy de acuerdo con esto y esto. Es válido. Pero aquí va mi argumento. Yo recuerdo bastante bien, desde la segunda vez que voy a comentar al psicoanalista Ramiro, que siempre nos comentaba algo que son de las cosas con las que yo quiero quedarme de él. No se trata de discutir, voy a decir la palabra, no sé si pueda, a lo güey. Se trata de formalizar y argumentar. Entonces, me gusta mucho lo que nos comparten pues, todos, pero yo creo que estaría padrísimo si lo compartimos desde la formalidad de por qué lo vemos así o por qué lo venimos trabajando así, porque voy a compartirlo un poquito contestando al psicólogo Eliel, y ustedes me dirán si tienen otro punto de vista. Precisamente el comentario que usted hace, esta parte de que la cultura, la sociedad va afectando todas estas decisiones de estas personas que ahora quieren ser caballo o se creen o no son o sí lo son o cualquier otra cosa, pansexual y lo que sea. Precisamente creo que allí es donde queremos apuntar del por qué ciertas cosas o ciertos fenómenos se pueden dar y por qué no todo puede ser generalizado, poniendo un poquito el otro tema del feminismo o la violencia contra la mujer. No todo es violencia contra la mujer, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué no toda mujer que yo defiendo mis derechos puede ser definido como una cuestión que eso es feminismo? Entonces, creo que si aterrizamos un poquito esa idea, sin estar todos de acuerdo, porque no se trata de eso, que ahí es donde recurro a lo que nos comentaba el psicoanalista Ramiro, pero sí poder argumentar y defender con seriedad la postura de uno, que eso es lo válido. O sea, esa es la parte que ahí sí hay que respetar, porque uno lo puede ver así, porque el otro no lo puede ver así. Más que respetar el punto de vista, es respetar también las posibilidades propias, ¿no? Estamos hablando, y creo que el psicólogo es muy honesto, su campo es la parte laboral, esta parte
que nos ha dicho cosas, creo, a mi criterio, y creo que comparten, porque lo han dicho, que aunque estamos en campos diferentes, nos hemos encontrado con cosas o conflictos en común, que a lo mejor los enfrentamos de formas diferentes y no es que sean iguales, pero creo que de esto es poder llevar qué cosas sí se pueden compartir, como decir, bueno, sí se trata de lo mismo, qué cosas no se trata de lo mismo. Entonces, por eso se me ocurre esta parte de otro debate donde sea un poquito más formalizado algunos temas o algunos conceptos y poder defender, no sé si decir la palabra defender, para mí es más argumentar desde la propia postura porque uno lo puede ver así, porque el otro lo puede ver de otra forma. Y no es una mezcla, esto sí me gustaría comentarlo porque así lo veo yo, no es que querramos hacer una mezcla, no es que ahorita vamos a meter todas las corrientes o teorías o posturas, no, pero por qué de alguna manera puede funcionar así en este campo, por qué puede funcionar en la otra, o hasta en esto que comentaban hace rato tanto la psicóloga Daniela como el psicólogo Ángel, los propios conflictos institucionales con los que nos encontramos, que de alguna manera también si nosotros no estamos claritos por qué tenemos que tener esta parte formativa que comenta el psicólogo Pierre, por qué tener las bases para poder argumentar, precisamente no es pelearnos con la institución, pero por qué decir sí puedo acatarme a ciertas reglas institucionales y por qué otras ocasiones no puedo omitir esto que decía el psicólogo Ángel, ¿no? ¿Por qué para mí es importante no omitir este presunto diagnóstico, esta posibilidad? Porque si no, ¿cómo argumento que estoy remitiendo algo y por qué o para qué? No, pero es que eso me hace ruido, que quítalo. Pues entonces estás quitando mi esencia. ¿Por qué cuando sí se puede modificar aparte de lo que la institución te puede dar y por qué cuando sí tenemos que defender una postura clínica? Entonces, bueno, cierro con eso. No sé si les confundí o me enredé yo, pero esa es la parte que me interesa recuperar. Ok, gracias Rosita. Creo que por ahí nos falta Alejandro, Ángel Alejandro, pero sí me gustaría como hacer una aclaración antes de hacer el argumento de cierre. Hay una diferencia, y creo que eso es algo que a veces hay gente muy malintencionada, ¿no? Hay una diferencia entre mi concepción personal y mi postura como psicólogo, ¿no? Entonces, creo que sí hay una diferencia digo, esto que comentábamos por ahí sobre los movimientos sociales, algunas cosas que se permiten o no en la actualidad, uno puede argumentar sobre lo que está ocurriendo socialmente hablando, ¿no? Puede utilizar una base epistemológica para comprender el fenómeno, pero eso no quiere decir que uno esté de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer una diferencia entre cuando nosotros estamos escuchando una postura personal o cuando estamos escuchando un argumento, como esto es que decía Rosa, un argumento profesional, ¿no? Sobre mi postura que comentaba hace rato, digo, de fondo hay un chorro de cosas en relación con la parte de género, ¿no? Que es mía, personal, Daniela independiente, ¿no? Pero eso creo que no era el espacio y no venía al caso, ¿no? Entonces creo que sobre eso sí es muy importante y esa es la parte que es interesante de resaltar, ¿no? Cuando nosotros como psicólogos tenemos que hacer, pues, esta acotación, ¿no? Se trata de el intentar comprender el fenómeno. El que yo comprenda el fenómeno no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿no? Pero sí me lleva mucho a poder tener por ahí las herramientas para que yo pueda intervenir sobre ese fenómeno, porque inevitablemente, pues soy psicólogo clínico o, en su defecto, psicólogo organizacional o psicólogo educativo, y en algún momento este panorama me va a llegar pues a mí, a mis manos, ¿no? Y es cómo yo voy a abordar. Porque si le meto de mi cosecha personal, híjole, ya perdí algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso sí es súper importante nada más de clarificar. Y me parece que por ahí, Ángel Alejandro, por ahí nos quería comentar algo. Ok, bueno, me llaman la atención todas las perspectivas. Les reitero, ha sido un gusto participar en este tipo de eventos porque se enriquece la perspectiva en general, individual, desde otros puntos de vista. Rescato mucho lo que comentamos. Creo que a final de cuentas estos espacios, pues si no bien, yo no le llamaría discusión, sino como un análisis o reflexión de fenómenos psicosociales, culturales, incluso de época, porque hemos hablado de los cambios
paradigmáticos que ha habido igual en los movimientos sociales y de nuestra propia disciplina de la psicología. Creo que esto a lo que nos referíamos con lo de transespecie, lo traslado a los nuevos sistemas de creencias y a cómo también nosotros nos vamos adaptando a estos sistemas de creencias, tendencias o hasta modas, diría yo, con estos de las apps que mencionábamos hace rato. No se crean, me ha tocado padres de familia que dicen, psicólogo, es que le puse a mi hijo la app del dibujo, a ver qué personalidad va a tener, y yo lo vi en Facebook y yo así de, no, o sea, o sea, hay una profesión de por medio. Y fíjense que también en el ámbito laboral me ha tocado, insisto, tengo la formación clínica y de psicoterapia, entre otras cosas, pero ahorita que soy maestrante, también conocidos consultores que aplican estos test del tipo Facebook con la app y lo hacen de manera grupal. Sí, de verdad, Daniela. Entonces yo veo esta parte, comentaba el compañero Ariel, y también complemento con Rosa. Si no bien, yo no lo llamaría una discrepancia en lo que comentaba, sino discrepancia a lo mejor en hasta dónde nos llevan los sistemas de creencias actuales, que si bien no nos enriquecen y nos suman, nos tergiversan mucho nuestro campo de aplicación. Entonces yo lo veo ahora, pasándolo ahora hacia mi punto, mi participación más individual, personal como profesional. Pues coincido en esto, las nuevas tendencias, los sistemas de creencias, el hecho de ponerle nombre, como decía Janet, a las cosas que a lo mejor no van por ese camino, sino por otro rumbo, como es la crianza, el contexto psicosocial. Vemos como Freud hace un análisis en la psicología de las masas y en el malestar de la cultura, cómo el medio puede. Yo hay algo que le digo a los pacientes, más bien a los alumnos que a los pacientes. Una persona bajo ciertas condiciones sí puede desarrollar un trastorno. Si bien neurológicamente no hay como tal un antecedente, bajo ciertas condiciones ambientales, sociales, culturales, puede desarrollar un trastorno. Por ejemplo, lo vemos comentaba Daniela, menciona esta parte de la violencia. Una persona que vive con ciertas características de violencia a lo largo de su vida, si bien no tiene en su árbol genealógico un trastorno de ansiedad, esa persona lo puede, por la situación que vive los hechos, desarrollar un trastorno de ansiedad, un trauma posterior, y llevarlo a cabo a las generaciones posteriores en las que esta persona no trabaje este problema. Entonces, yo de los desafíos de la psicología en la práctica coincido, creo que tomando un poco de todos, con esta parte, las pseudociencias, y me gustó mucho esto que comentabas, Janet, de la especialización y de los perfiles y que mencionaba Daniela. Si bien hay cosas que nosotros pues tenemos una formación, pues no somos ahora sí, le digo a los alumnos eruditos, porque a veces dicen alumno o gente conocida, tú que eres psicólogo y lo sabes todo, le digo, no lo sé todo. Le digo, pues tengo la formación, pero hay cosas que no sé, incluso que pregunto a otras personas. Por ejemplo, colegas que tienen que ver con nutrición, hay pacientes que a veces llegan y yo puedo decir por ejemplo, tengo una paciente, he tenido varios pacientes que tienen problemas como de exceso de peso, como también que les falta peso. Y yo hago la sugerencia, la recomendación, te sugiero acudas con un nutriólogo. O en su caso, cuando hay personas que ya durante el proceso de psicoterapia veo que si persiste la dificultad para dormir, ya pasado un tiempo haciendo la evaluación, digo, ¿sabes qué? Te sugiero acudas con un psiquiatra y si bien con un neurólogo, porque ya a este punto, sabiendo a la persona, visualicen el panorama, súper ansiosa, temblando con las ojerotas, o sea, irritable, cambios de humor, digo, ya esto no es normal. O sea, si bien aún haciendo los ajustes, viendo el esfuerzo del paciente, pues a lo mejor tiene una causa biológica. No somos sabelotodos, día a día vamos aprendiendo, pero también rescato esta parte que comentabas, Daniela, al menos yo considero, la parte que comentabas y la del compañero Eliel, a veces sí choquea, ahorita que comentaste la parte del género, procuraré ser breve por el tiempo. Cuando surgió todo esto del feminismo, me tocó hace unos años impartir en una universidad donde trabajaba una conferencia sobre historia del feminismo. Fíjense, era historia. Y comencé precisamente con una revisión histórica que hicieron acá dos doctores. Si llegaran a ver este video, le mando saludos, por decir así, de sexualidad y género.
en la Universidad de Campeche, son muy conocidos. Y la verdad los aprecio mucho porque se andan actualizando siempre alrededor del mundo sobre estos temas. Y a media conferencia me saltan unos alumnos con unas pancartas del feminismo, esta idea actual, de criticándome de que cuando voy a hablar de los asesinatos de las mujeres hoy en día, de tal accidente, y mi respuesta fue, chicos, yo estoy haciendo una revisión histórica del concepto de feminismo, pero podemos buscar otro espacio para esto. Entonces, no, es que usted como psicólogo tiene que hablar de este tema, es que usted tiene que saber, o sea, y hay un rollo, un relajo, imagínense, como pasa últimamente en redes sociales. Entonces, ya en la parte, ahora sí, el consenso de las compañeras docentes que también eran psicólogos, son psicólogos de formación, me comentaban, oye, ¿no te sentiste atacado? Le digo, pues sí, de momento, pero trato de entender también las otras perspectivas. Me dice, ¿y por qué no les argumentaste? Le digo, ¿por qué? Porque hoy en día, pues si bien nosotros que estamos en constante formación, conocemos pues realmente el origen de ciertos fenómenos, de ciertos conceptos, pues hoy en día hay una deconstrucción conceptual en masa. Y que, claro, esto no quiere decir, como mencionamos hace rato, y rescato esta frase, no todo lo que es bonito es sano, y no toda la opinión de la multitud es la más adecuada o la más racional. Entonces, estamos en un proceso de construcción conceptual enorme y creo que eso también es un desafío. También me ha tocado, Daniela, que voy a escribir algo y me dicen ponle X o ponle arroba o ponle paréntesis y A y E. Y o sea, y como decimos, al menos yo argumento esta parte de al menos con la RAE y la cuestión ortográfica, digo, puedo ponerte entre paréntesis A o el alumno como general, pero que me pongas les niñas y esa parte le digo, institucionalmente tengo una norma y se lo explico a veces a las personas. Y también hay bueno, esa parte ya es más individual. Reviso constantemente literatura que tiene que ver con ortografía, gramática, sintaxis, todo esto. Entonces, siempre y cuando digo, tengamos un argumento, cómo fundamentar nuestros puntos de vista también, aunque también tengamos algo personal, porque creo, soy de la idea de que como psicólogos o como profesionales, un toque personal nos distingue. Por ejemplo, la psicóloga Daniela, imaginando a Daniela, a mi idea, a lo mejor ella puede ser muy carismática, a Pierre, bueno, a Pierre lo conozco, que puede ser también carismático, pero de mucha lectura y referenciar, sí, Pierre. Entonces, cada uno tiene esa parte personal que da un extra, pero que a final de cuentas es valiosa también en el equilibrio de nuestra práctica. Bueno, así mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, creo que para cerrar diría primero a quienes nos escuchan y que no son psicólogos, que no se enganchen con la terminología, ¿no? Sería de las primeras cosas que a lo mejor sí sería importante como ponerle una lucecita. Apps de diagnósticos, descártenlas por lo que más quieran. Consulten por favor a un profesional en la materia que los va a ir orientando, como decía Eliel, ¿no? Sobre todo lo que ustedes necesitan ir trabajando y elaborando. Y a los compañeros, pensar en sus propios procesos, ¿no? Cada uno desde la parte formativa donde quiere llevarlo, nosotros nos analizamos, hacemos un proceso de análisis, hay quienes llevan procesos de psicoterapia, ¿no? Pero que nunca se detengan en esta parte de sus propios procesos. No solo intenten especializarse, o sea, obtener estos grados, sino también trabajen en la parte formativa. Esto que estamos intentando hacer hoy, pues masticar algunos conceptos, ubicar algunas cosas que desconocemos, abrir perspectivas y panoramas, conocer diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno. Eso también es parte del proceso formativo, ¿no? ¿Y qué diría para cerrar? Pues la práctica psicológica siempre está en movimiento, ¿no? Esto que decíamos. Siempre necesita uno que estar construyendo, formándose, elaborando y reelaborando. Y con eso cerramos el día de hoy, pues ha sido un placer, un placer compartir con cada uno de ustedes el debate del día de hoy y vamos a tomar la palabra de Rosita. Yo creo que hay muchos temas que necesitamos a lo mejor trabajar. Si por ahí se prestan Eliel y Ángel Alejandro, sería también un gusto que nos puedan acompañar. Digo, esta diversidad sobre estos enfoques a mí se me hace muy rica, ¿no? Esto que decía Rosa, necesitamos estar como de piquete de ombligo, nos llevamos todos excelente, ¿no? Así como que todo lo que decimos está totalmente de acuerdo.
no se trata de eso, sino justamente de ir enriqueciendo nuestras propias posturas y pues la visión del mismo fenómeno psicológico. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes y nos vemos la próxima para hablar de otros temas sobre psicología. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, colegas, y excelente Buenas noches. labor, bonito día. Cuídense. Un gusto, buenas noches. Hasta luego. Igualmente.